escamosa del endocérvix. Y conocemos por citología que la metaplasia escamosa puede ser madura o inmadura. No interesa eso. Lo que interesa en esta clase es ver la presencia de esas metaplasias. Muy bien. Hasta ahora vamos muy bien con nuestros ejemplos y todo esto. Sí, doctora, un ejemplo más sería en el epitelio bronquial, ¿no? Que pasa de un epitelio autoestratificado, ya sea porque se modifica por un estímulo irritativo, como podría ser cuando fuman, y va a cambiar a un epitelio poliestratificado, plano no cornificado. Así es. Y a eso se le llama metaplasia escamosa, ¿no? En el epitelio bronquial. Muy bien, Lucero. Ahora vamos con Camila. Camila Manrique. Hola, Camila. Sí, doctora. Camila, ¿qué más nos puedes hablar? ¿Qué podrías decirnos de los depósitos? La célula necesita un microambiente ideal para funcionar, para estructuralmente ser ella. Pero el medio se convierte hostil, se pone agreste. Entonces la célula se tiene que modificar, se tiene que cambiar. Y ese es el caso de la hiperplasia, la atrofia, la hipertrofia, etc., la metaplasia, ¿no es cierto? Pero también existen depósitos que se dan dentro de la célula, fuera de la célula, alrededor de la célula. ¿Tú has escuchado de esto? No, doctora. Rodrigo Ale, Sí, doctora. ¿qué me dices de los depósitos proteicos, de glucógeno, o sea, carbohidratos, depósitos de lípidos, intracelulares, extracelulares? ¿Qué me dices de eso? O sea, sí, estos depósitos, bueno, dentro del citosol, pues de cierta forma existen fisiológicos y patológicos. Son acumulaciones de algún tipo de esas moléculas, lípidos, proteínas, glúcidos, bueno, cualquiera de esos, dentro del citosol, ¿no? Algunas patológicas pueden ser como enfermedades metabólicas en las que, digamos, que falta alguna enzima y no se pueda degradar bien, digamos, el glucógeno, ¿no? Entonces habría enfermedades por acumulación de glucógeno. Y el glucógeno son las glucogenopatías con las que nacen algunos chiquitos, ¿no? Algunos niños, o la desarrollan después por deficiencias enzimáticas determinadas por alteraciones en genes. Así es, Rodrigo. Muy bien, Rodrigo. Gabriela Macedo. Gabriela, ¿qué me dices? A ver, ¿qué depósitos? Ya hemos hablado de depósitos de grasa, depósitos de está bien, de lípidos, de glúcidos y de proteínas. Muy bien. ¿Depósitos de otras sustancias podrían haber intracelulares o extracelulares también? ¿Como cuáles, por ejemplo? Sí, doctora, también se da las acumulaciones de calcio. Y esto tiene que ver con la necrosis. Pueden ser calcificaciones metastásicas y calcificaciones distróficas. Muy bien, depósitos de calcio, de sales de calcio, de carbonato, de fosfato, en zonas de necrosis. Previamente tienen que estar dañados, obviamente, necrosis, daño. Entonces, se deposita ese calcio y se calcifica y se denomina calcificación distrófica. Y esta hasta puede osificarse. Muy bien, pues nuestra práctica de hoy día es justamente respecto de esto. Así que vamos a abrir nuestra página y nos vamos a poner a verla. Es la misma que ustedes tienen.
Bueno, yo la tengo. ¿Cómo hago para compartirla con ustedes, Rodriguito? Doctora, ahí en la esquina arriba a la derecha hay un cuadrado con una flechita arriba que señala arriba. Sí, Ya presione ahí, sí. le sale compartir pantalla. Compartir pantalla. Pero sigo en lo mismo, no sé. Ya se puede ver, doctora. O sea, ya estamos Sí. viendo tu pantalla. Ya. Entonces ahora vamos a ver esto. A ver. Ahora sí. Muy bien. Entonces, esta primera diapositiva, y quiero decirles, este es un Word, no es un Power, y está hecho en base de fotos tomadas de vuestras láminas. Estas láminas que ustedes tienen en la facultad, que si estuvieran haciendo las prácticas presenciales, las tendrían ahí frente a sus microscopios. Entonces, como no es posible, les tomamos fotos y las ponemos para ustedes. Pero son exactamente las mismas láminas que tienen en cada microscopio. Entonces, esta primera lámina, este primer corte microscópico, es de un hígado. Es un hígado totalmente alterado en su morfología y es porque tiene una patología denominada esteatosis. Esteatosis significa grasa, depósito de grasa. ¿Qué es lo que se acumula? Los triglicéridos. ¿Dónde se acumulan? En el citoplasma del hepatocito. ¿Por qué se acumula? Se acumula porque hay una alteración en el metabolismo causado por un metabolito del alcohol, porque sucede en los hígados alcohólicos. Y cuando no es el hígado alcohólico, es un hígado prediabético, es un hígado diabético, es un hígado que tiene una alteración en el metabolismo de la insulina. Entonces, en este tipo de hígado se deposita el triglicérido en el citoplasma. Forma una vacuola. Esta vacuola puede ser microvesicular o puede ser macrovesicular. Macrovesicular, grande, ocupa una buena cantidad de citoplasma, si no todo el citoplasma. Lo empuja al núcleo a un extremo y prácticamente a todas las organelas las desaparece. Entonces, cuando esta esteatosis es inicial, es reversible, porque las esteatosis avanzadas que ocupan una gran cantidad del parénquima hepático van a evolucionar hacia la fibrosis y esta hacia la cirrosis. Y la cirrosis ya es irreversible. El hígado cirrótico termina llevando a la insuficiencia del órgano y con la necesidad de un trasplante. Y otra cosa, en el hígado cirrótico se dan una serie de eventos moleculares que terminan condicionando el hepatocarcinoma. Entonces tenemos acá estas células, estos hepatocitos, que los vamos a ver mejor acá, con un agujero en el centro, un espacio claro. Es la imagen negativa de la grasa. ¿Por qué decimos imagen negativa? Porque esta preparación del hígado la hemos hecho con alcohol silol en diversos grados, los alcoholes, y para hacerle el corte. Una vez que lo hemos recibido al hígado, hemos hecho cortecitos finos y estamos tratándolo, estamos dándole un tratamiento para llevarlo a embeberlo en la parafina y luego hacer cortecitos en el micrótomo de 5 micras. Y en ese momento ya lo encontramos así. ¿Qué pasó? Que los alcoholes han disuelto esta grasa, esos triglicéridos, y lo dejan agujereado. Y
por ahí vemos que están con el núcleo muy acantonado en un extremo. Y alrededor de este vemos células, hepatocitos que están conservados aún, algo tumefactos, algo hinchaditos, y con un componente también inflamatorio, algunos linfocitos por ahí. Entonces, esta es una esteatosis hepática macrovesicular porque son vesículas muy grandes. La microvesicular son muy pequeñitas. Esta es macrovesicular y es propio de la esteatosis alcohólica, esteatosis hepática alcohólica, o la no alcohólica, ya les digo, en los pacientes que tienen una alteración en el metabolismo de la insulina. Entonces, ¿alguna pregunta acá? ¿Hasta acá? Doctora, en la estetosis microvesicular, o sea, ¿todavía es posible que se mantenga la forma del hepatocito? O sea, por ejemplo, ahí en la imagen que nos muestra, pues ya casi no se ve el hepatocito, pero en la microvesicular todavía se ve. Se ve el hepatocito. Y este tipo de esteatosis microvesicular se da también en determinadas enfermedades. Es decir, en la esteatosis de tipo alcohólica y NASH, que está relacionada al metabolismo de la insulina, estas esteatosis siempre son macrovesiculares. En cambio, existen otras enfermedades hepáticas que están relacionadas a las esteatosis microvesiculares. Ok. Decíamos que en la esteatosis alcohólica se produce la acumulación de este lípido, es el triglicérido predominantemente en los hepatocitos. Esto se hace en tumefactos y los patólogos tenemos que hacer scores, es decir, cuánto de la muestra que nos envían, qué porcentaje está con este cambio. Tenemos que decir si estas células presentan la balonización, si están como hinchadas, en qué porcentaje, cuántas están balonizadas, cuántas no. Tercero, tenemos que decir cuánto de infiltración linfoide y cuánto de inflamación hay. En base de esto, y cuánto de necrosis también. Entonces, en base de estos parámetros, se hace scores y se dice es una esteatosis de tal grado. Entonces, existen varias escalas, entonces, y varios tipos de gradación. Los patólogos con los hepatólogos nos ponemos de acuerdo y decimos, vamos a usar el score de tantos o del otro o de tal. Entonces ya les decía, tenemos que evaluar la necrosis, la tumefacción. También vemos los cuerpos de Mallory. ¿Qué son los cuerpos de Mallory? Es un cuerpo amorfo eosinófilo que significa este hepatocito se murió. Este es un hepatocito muerto ya. Luego tenemos que ver la cantidad de inflamación, que también la evaluamos con neutrófilos, más que linfocitos, los neutrófilos, y la cantidad de la esteatosis. Y finalmente tenemos que evaluar la fibrosis. En este caso no estamos hablando de fibrosis, estamos viendo solamente este depósito por poner un ejemplo de un depósito de lípidos dentro de la célula, pero ya les estoy diciendo cómo es esto de la esteatosis. Y no se olviden que en la patogenia está el alcohol. El alcohol, como cerveza, como whisky, como pisco, etc., es mucho más frecuente el alcoholismo en varones, más frecuente en la raza blanca. Hay algunos trastornos comórbidos como el hierro, infecciones por la hepatitis C y B, que contribuyen a que esta esteatosis sea más grave, más seria, peor. Esto inicialmente provoca una hepatomegalia, un hígado grande. Después se hace más chico,
porque se hace fibroso. Y luego entra en la cirrosis, se hace duro, un hígado duro, de consistencia firme, infuncionante. Entran entonces hace el fallo hepático y necesitamos un hígado nuevo. Nos vamos a conseguirlo, difícil de conseguirlo, porque tenemos que conseguir de una persona que se ha muerto recién y tiene que presentar muerte neurológica, ustedes ya saben. Así que evitarlo. Entonces, esta hepatopatía alcohólica o hígado graso, esteatosis hepática, es un trastorno crónico. ¿Qué más? Que, bueno, se tiene que consumir una buena cantidad de alcohol para llegar a esto. No necesariamente, 80 gramos diarios nada más. ¿Qué más? Que pueden haber 10 a 15 años antes de su desarrollo de alcoholismo, ¿no? O sea, 10 años de alcoholismo ya tenemos que pensar que estamos con este tipo de hígado, con esteatosis. Y también no nos olvidemos que pueden haber síndromes metabólicos que lleven a esta esteatosis, como la diabetes mellitus, las alteraciones de la tolerancia a la glucosa, glucemias de ayuno alteradas, la resistencia a la insulina. Estas personas gorditas, hay que decirles que cambien su estilo de vida, que hagan un poco más de deporte, que coman menos, más que grasas, glúcidos, ¿no? Carbohidratos que se metabolizan a lípidos y que esos son los lípidos que nos hacen tanto daño. Y la otra cosa, presiones arteriales altas, que pueden llevar a esta o concomitar con esta enfermedad. La dislipidemia, que puede resultar en esteatosis, ¿no? Personas que tienen triglicéridos altos, colesterol alto, obesidad central, estos panzoncitos, y en Arequipa los tenemos muchos. Entonces, la alcohólica y la no alcohólica se parecen mucho. Ya les estoy diciendo cómo evaluamos esta esteatosis y qué cosa es, ¿no? Este depósito de grasa dentro del citoplasma del hepatocito. Ya no vemos esa estructura normal que nos habíamos acostumbrado a ver, las trabéculas de Remack, no vemos sus triadas porta, ya no hay nada. Es un hígado que está en despipor, desorganizado. ¿Algún comentario, jóvenes? Doctora, yo más que un comentario tengo una pregunta. Muy bonito. He leído que la esteatosis generalmente suele ser asintomática y pues que la persona se da cuenta recién cuando ya evoluciona a cuadros más complicados. Pero ¿hay alguna manera o forma de diagnosticarlo antes de que se complique en cirrosis y cáncer? Por supuesto. Fíjate, toda persona que tiene, como lo hemos visto, una obesidad central, es decir, una cinturita por encima de lo que debería de tener, no estoy pidiendo un 90, 60, 90, pero vamos, cuando es 90, 90, 90, ya es una gorda, es una gordita o es un gordito que tiene obesidad central. Ese ya es un paciente, mejor dicho, si es un paciente ya tiene una esteatosis. Ese tiene la suficiente cantidad de grasa como para que los triglicéridos se hayan metido en forma de macrovesículas al hígado. Entonces, justamente, invitarlos a cambio de estilo de vida. ¿Qué quiere decir esto? Dejar de comer tanto carbohidrato. 1, 2, un poco más un cambio en cuanto a su alimentación, un cambio de su forma de enfocar las cosas, que todo el día está en el carro o que todo el día está sentadito, mirando su televisión o estamos en la computadora, pero también tenemos que estar de pie, hacer pausas activas, caminar, hacer deporte. ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces, eso
Eso es prevenir. Segundo, ¿cómo se diagnostica? Si tenemos un paciente que es que tiene un sobrepeso respecto de su talla, de su peso normal, con esa obesidad central, entonces le hacemos un estudio de imágenes, una ecografía hepática, y ahí nos va a decir el ecografista que sí tiene esteatosis. ¿Cómo va a ver ese hígado? Va a estar ligeramente aumentado de tamaño, pero brillante. Tiene una captación bastante interesante y se ve brillante por la grasa. Él lo califica como esteatosis y nosotros tenemos que invitarlo a todos estos cambios en su alimentación y en sus hábitos. ¿Eso responde a tu inquietud, Bonita? Sí, sí, doctora, muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno, entonces para seguir con estos depósitos, tenemos esta siguiente lámina, carcinoma vasocelular pigmentado, pero no es el carcinoma el que vamos a ver, sino vamos a ver que esta enfermedad tiene un depósito intra y extracelular de melanina. ¿Quién fabrica la melanina? El melanocito o célula nérica, que normalmente está en la capa casi basal y digamos, ¿en cuál? En todo el estrato de la epidermis tenemos varias capitas. Pues predominantemente en la basal y un poco más arriba tenemos las células néricas, que tienen un origen nervioso. Muy bien, estas son las que fabrican la melanina, pero no la fabrican para sí, la comparten con el queratinocito, o sea, con la célula epitelial que está al lado. Muy bien, pues en esta enfermedad, en el carcinoma vasocelular pigmentado, se llama así precisamente porque estas células tumorales fabrican una gran cantidad de... No. Los melanocitos se encargan de fabricar la melanina que la comparten con estas células tumorales. Entonces, este tumor tiene bastante pigmento, intra y extracelular. E igualmente, tenemos posibilidad de tener pigmento dentro de las células en otras enfermedades, no necesariamente esta. Por ejemplo, ¿en cuál? En un melasma, una manchita en la cara. Después, ¿en cuál? En la melanosis coli. ¿Qué es la melanosis coli? La melanosis coli es una enfermedad que se caracteriza por tener hiperpigmentación pero no es depósito de melanina más bien, en el colon. Hay una hiperpigmentación que lo pone al colon de color oscuro, marrón, casi negro, y es un segmento nada más. Este pierde su capacidad funcionante. Acuérdense que el colon no absorbe nutrientes, sino agua, pues pierde esta capacidad y se llena de pigmento. Y se llama melanosis coli. Bueno, en esta enfermedad estamos viendo depósito de melanina dentro de las células de este tumor. ¿Alguien quisiera contribuir? ¿Quién quisiera decir algo más? ¿Depósito de melanina en alguna otra enfermedad? Doctora, ¿sí? Doctora, quizás en el melanoma, un depósito excesivo de melanina en las células. Muy bien. Es una enfermedad que es una neoplasia maligna, el melanoma, dependiente del melanocito y que en forma exagerada fabrica gran cantidad de melanina. También existen melanomas amelanóticos, por si acaso. No todos los melanomas tienen mucha melanina, pero ese es un depósito, es un ejemplo del depósito de esta sustancia melanina dentro de la célula y también escapa de la célula al intersticio y luego es fagocitada
o de repente queda en el intersticio y nada más. Entonces, es un depósito de un pigmento. Ya decía, no solo existe el pigmento de melanina, existen otros pigmentos, como el pigmento biliar, ¿no es cierto? Y luego vamos a hablar de la bilis. El pigmento de la formalina, cuando un tejido está mucho tiempo dentro del formol fijándose, pues al momento del corte muestra sustancia negra depositada dentro de las, en el intersticio, no es dentro de las, es en el intersticio y es en el todo, está como si estuviera cubierto por un manto negro o marrón, y es la formalina la que se ha depositado. Y lo vemos al tejido así. Otro pigmento es la hemosiderina. Los lipopigmentos. La lipofucsina es otro pigmento que puede estar dentro del citoplasma de las células y también escapa al intersticio, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver la siguiente lámina. Bueno, esto sigue siendo lo mismo, ¿no? Es el tumor que tenía este pigmento de melanina bastante importante, tanto dentro como fuera de las células. Acá, una última lámina del tumor con pigmento. Acá estamos viendo otra cosita. Ya no es el tumor. ¿Qué cosa es? Es depósito de pigmento biliar, o sea, bilirrubina, dentro de la célula hepática o hepatocito. ¿Qué es el pigmento biliar? A ver, ¿quién me lo quiere decir? ¿Qué es la bilis? ¿Qué es la bilis? Porque el pigmento es la bilirrubina. ¿Quién secreta la bilis? El hígado. El hígado. Cada hepatocito, acuérdense de sus clases de histología, cada hepatocito es una maquinaria metabólica. Además de tener cualquier cantidad de enzimas para varios circuitos metabólicos, pues tiene la obligación de fabricar a la bilis. La bilis se va a encargar de disolver las grasas para que éstas sean absorbidas y sean fragmentadas de grandes moléculas a pequeños ácidos grasos que van a servir a nuestras células para su nutrición, su reparación celular, fábrica de membranas, etc. Entonces, esa bilis es fabricada por estos hepatocitos. Cada celulita fabrica su cantidad de bilis, saca por un conductito pequeño, todos ellos se juntan en otros más grandecitos, forman los canalículos biliares. Estos canalículos biliares desembocan en los hepáticos, izquierdo y derecho, porque tenemos dos lóbulos del hígado, izquierdo y derecho. Estos dos se juntan y forman el hepático común, el conducto hepático común, ¿no? Baja un poco y se vierte en la vesícula. La vesícula se encuentra en la cara superior, inferior o profundo del hígado. Ahí se concentra la bilis. Y luego va a salir a través del colédoco, que va a atravesar al páncreas y va a salir a la segunda porción del duodeno, en el esfínter de Oddi, la ampolla de Vater. ¿Se acuerdan de todo eso? Porque ustedes han hecho anatomía. Y conmigo hemos hecho histología también. Rodriguito. Rodrigo Ale. Sí, doctora. Hemos hecho contigo, ¿qué curso hemos hecho contigo, Rodrigo? Histología. Histología, ¿ves? Eso, tú te estás acordando de las clases que hacíamos ahí, ¿no es cierto? Sí, doctora. Muy bien. Entonces, hemos visto todo esto y hemos visto que es el hepatocito el que fabrica.
Pero ¿qué es lo que pasa si esta serie de canalículos que son, digamos, a manera de pequeñas, de pequeños riachuelitos que te convergen en un río mayor y ese río termina en una laguna? Pues si le ponemos un pedrón, hacemos que no pase la bilis. Y esta bilis se va a regurgitar hacia el hígado, hacia los hepatocitos. Los hepatocitos quieren sacar su bilis, pero no pueden. ¿Qué hace? Se acumula. Y esa bilis se degrada. Y esa bilis daña al hepatocito. Y por eso es que lo vemos así. Y acá estamos viendo en esta lámina, en esta primera, ¿ya? Un depósito de una sustancia marrón dentro del citoplasma y también fuera del citoplasma. Fíjense acá. Derecha superior, un mogotón de bilis. A esto le llamamos colestasis. Intrahepática cuando está dentro y extrahepática cuando está en el intersticio. El hígado no tiene mucho intersticio, pero ahí está. Entonces, y la graduamos también. Colestasis de grado leve, de grado moderado, de grado severo, exclusivamente intrahepática o mixta, intrahepática y extrahepática. Así es. Entonces ya sabemos, son enfermedades obstructivas generalmente las que se dan para condicionar esta colestasis. Obstrucción de las vías biliares, intra y extrahepáticas. ¿Como cuáles? Tumores, cálculos. Existen intervenciones quirúrgicas que, como side effect, traen alteraciones, daño de las vías biliares. Y esto condiciona todo lo que estamos viendo. Obviamente, si esta colestasis no es reparada, va a terminar dañando tremendamente el hígado, intoxicándolo el hígado. Y esta bilis va a terminar siendo devuelta a la sangre. Entonces vamos a tener una ictericia, porque todo el cuerpo se va a teñir de color amarillo o verdoso, y vamos a encontrar que la piel se pone de ese color amarillento, las conjuntivas, la piel, y va a dañar, intoxicar el sistema nervioso central. Se va a depositar en las meninges, en las neuronas. Entonces no conviene. Eso se llama encefalopatía hepática y vamos a terminar muriendo, haciendo un coma. Ese es el coma hepático. Entonces, lo que hay que hacer es desobstruir. Entra el cirujano, saca la piedra, saca el cálculo, saca el tumor, pero hay que hacer una derivación ya, que no se junte, no se acumule demasiada bilis porque está dañando, destruyendo las células. Muy bien, ¿alguna contribución, chicos? ¿Alguna idea, una pregunta, una inquietud? Sí, doctora, en el caso de una colestasis neonatal causada por una atresia, se tendría que operar, ¿no? Sí, definitivamente. Existen ese tipo de atresias bastante importantes. Los niños algunas veces no pueden sobrevivir a esas enfermedades. Entonces, en el momento en que entran a operar, que generalmente es al segundo día de nacido, nos piden una biopsia intraoperatoria del hígado del chiquito para ver cómo están los conductos intrahepáticos. Y tenemos que contarlos y decir si esto va a evolucionar bien o no. Y en base de esto se hace, digamos, el pronóstico, que muchas veces es sombrío, no nos va a dar un buen resultado. Son niños que nacen con atresias bastante importantes y que no sobreviven. Atresias biliares. ¿Alguna otra inquietud, algún comentario?
A ver, jóvenes, ¿qué otros depósitos podríamos tener? Además, existen pues deficiencias de algunas enzimas que dan determinadas enfermedades, depósitos de proteínas por la deficiencia de la alfa-1 antitripsina. El niño nace así ya. Es difícil de superar esta enfermedad. Son enfermedades genéticas y entonces son trastornos autosómicos recesivos como la deficiencia de la alfa-1 antitripsina, en el que hay un depósito de las proteínas dentro de del hepatocito. Entonces vamos a revisar un poco, vamos a leer un poco de estos depósitos de proteínas, de glúcidos en el hígado, en otros órganos, para tener una idea cuánta cosa se puede depositar, ¿no? Estas esteatosis, por ejemplo, ¿no? Que estamos viendo. En la sepsis también pueden haber colestasis. Pero generalmente estas enfermedades de depósito denominadas colestasis son por enfermedades de obstrucción de vías, obstrucción por causa de, ya decíamos, tumores, depósito de las piedritas, estos de los cálculos, la colestasis neonatal que nos habló su compañera. Otras enfermedades autoinmunes como la cirrosis biliar primaria también, que conllevan colestasis. La colangitis esclerosante primaria se parece mucho a la cirrosis biliar primaria, son primas hermanas, son enfermedades autoinmunes. Muy bien, entonces vamos a ver la siguiente diapositiva, la siguiente lámina, el siguiente tema, que sería el depósito de calcio. El depósito de calcio que lleva a una enfermedad denominada calcificación. Esta calcificación puede ser distrófica o metastásica. Para ser distrófica, el depósito de estas sales de calcio, que son fosfatos o gluconatos de calcio, se depositan en un tejido dañado. No puede ser un tejido normal. Tiene que ser un tejido que haya sufrido, que tenga lesión celular. Entonces, este calcio se deposita, forma la calcificación distrófica. Esto se ve, por ejemplo, en algunos vasos. Estas calcificaciones que se ven en algunos vasos que han tenido alguna enfermedad que ha lesionado esta pared vascular, las enfermedades colagenopatías autoinmunes que dañan la pared vascular, generalmente son vasitos pequeñitos y que se calcifican. Entonces, en este ejemplo lo ponen acá en una enfermedad, dice en un nebus. En un nebus, que es un tumor benigno de melanocitos, nos están mostrando esta calcificación distrófica, depósito del calcio en la pared del vaso. Lo mismo sucede con las insuficiencias renales. Las insuficiencias renales que causan o que cursan, mejor dicho, con la hipertensión que es maligna, llega a ser maligna, no siempre es maligna. Primero no es maligna y posteriormente se hace maligna, no porque sea una neoplasia, sino porque ya se hace irreversible. Entonces, los vasos
la pared vascular primero se hipertrofia, se musculariza y posteriormente se calcifica, así como esta. Entonces, ustedes están viendo el depósito de calcio en esta pared vascular. A esto se denomina calcificación distrófica. ¿Y alguien nos quiere hablar sobre las calcificaciones o algún otro depósito? Doctora, una consulta. Sí, dime. Revisé que también existe la calcificación idiopática. También. Sí. Sí. ¿Qué relación tendría con la distrófica o en qué se diferenciarían principalmente? Mira, te están dando como definición de calcificación distrófica, acá claramente dice, se produce en tejido necrótico o tejido dañado. Esa es, digamos, la condición sine qua non para llamarla distrófica. ¿Listo? En cambio, algunos autores señalan a la idiopática como aquella que se da en el tejido normal y que no se sabe por qué. ¿Así lo leíste? Sí, sí. Así también yo lo leí. Bueno, entonces, definitivamente tenemos el punto en el que podemos diferenciar la distrófica de la idiopática. La idiopática va a ser sobre algo completamente normal, en cambio las distróficas van a ser sobre tejido dañado. ¿Listo? Por ejemplo, esas personas que después de haber recibido muchas inyectables intramusculares presentan un nodulito duro y le toman una placa y encuentran ahí un hueso. Pero ¿cómo va a estar un hueso ahí en pleno músculo? Pues pasó lo siguiente. Pasó que entró la aguja, dañó un poco de tejido, tal vez el líquido que se incorporó a través de esta aguja se quedó sin disolver, dañó el tejido. Ahí se depositó estas sales, fosfato de calcio, se hizo una calcificación y posteriormente se osificó. ¿Se dan cuenta? Entonces, se explica toda la patología, todo lo que se está viendo en la placa. Se ve un huesito ahí dentro. Y sí, realmente es un huesito. ¿Por qué? Porque se calcificó encima de un tejido dañado. Se dio lugar a una calcificación distrófica. Inicialmente y posteriormente a una osificación. ¿Qué más podemos decir, jóvenes, al respecto? A ver. También, doctora, creo que existían la calcificación metastásica, que ya es más un problema de la hipersecreción de paratormona. Perfecto. ¿Cuándo se da, usted recuerda? ¿En qué caso se da la calcificación metastásica? Puede darse debido a un tumor a nivel de las paratiroides. La paratiroides. Muy bien. Tenemos 4 paratiroides. Están localizadas en el polo superior e inferior de cada posterior de cada lóbulo tiroideo. Ustedes recuerdan, tenemos 2 lóbulos tiroideos, izquierdo y derecho. Están uniditos por un puentecito que se llama istmo. ¿Sí, no es cierto? Pues en la cara posterior se encuentran 4 nodulitos pequeñitos que son las paratiroides, superior e inferior derecho, superior e inferior izquierdo. Puede suceder que las 4 se crezcan en forma normal. Entonces eso se denomina hiperplasia. Pero cuando la patología se circunscribe solo a una, se denomina adenoma. Es complicado y difícil lo del carcinoma. Casi no se ve. Bueno, este fabrica una gran cantidad de hormona paratiroidea, ¿ya? La paratormona. Y esta es responsable del metabolismo del calcio y el fósforo. Entonces, en estos casos se da la calcificación metastásica. Y si no era un tejido, por decir, algún músculo mío, no había tenido daño, no ha sido golpeado ni por el estilo. Sin embargo, por ahí
aparece una calcificación metastásica. ¿Por qué? Porque yo tengo hiperparatiroidismo. ¿Listo? Esa es la fisiología, la patogenia de esta calcificación metastásica. Entonces, dice que son 4 las causas principales de la hipercalcemia, en las cuales se da la calcificación metastásica. Uno es el aumento de la secreción de la hormona paratiroidea. 2 es la resorción del tejido óseo, como consecuencia de tumores primarios de la médula, como en el mieloma múltiple. En el mieloma múltiple puede darse lugar a la enfermedad de Payet. También en inmovilización puede haber resorción ósea, ¿ya? Y ahí darse lugar a estas calcificaciones metastásicas. Luego, en tercer lugar, trastornos relacionados a la vitamina D. Intoxicación de la vitamina D. Y finalmente, la hipercalcemia idiopática de la lactancia, denominado síndrome de Williams. Ah, no, perdón, hay otra más. En la insuficiencia renal. La insuficiencia renal en la que se retiene el fosfato. El fosfato induce a un hiperparatiroidismo secundario. Por eso es que cuando están los pacientes insuficientes un buen tiempo, le sacan las hormonas, las glándulas paratiroideas. Y nos preguntan a nosotros, ¿ya saqué? ¿O lo que he sacado es tiroides? Y nos envían para respuesta intraoperatoria por congelación y tenemos que chequear las 4 glándulas. Sí, sacaste la una, ya, la otra, 2, 3, te falta una. Sí, ya voy, ya, saca la cuarta, ya sacó. Nos sacan a las 4. Y luego le dan reemplazo hormonal a la paciente. Eso hacen con los insuficientes renales que desarrollan en un segundo momento hiperparatiroidismo. Y ese es un hiperparatiroidismo secundario. Entonces, de esta manera se deposita el calcio. Pero también puede haber depósitos, ya los hemos visto, de lípidos, de proteínas, de glucógeno, de pigmentos. Hemos visto el pigmento melanina, ¿no es cierto? Bueno, vamos a siguiente, entonces a la siguiente, si no hay más intervenciones. Acá, esta nos estaba mostrando la osificación de esta calcificación distrófica. Ahí vemos huesito. Otros depósitos, ya no intracelular, sino extracelular, que por ejemplo, el amiloide. ¿Qué es el amiloide? ¿Quién nos los quiere decir? El amiloide es una proteína fibrilar. Y sucede que en el carcinoma medular, que es un tipo de carcinoma de la glándula tiroidea, existen otros más, y el más frecuente es el papilar, pero en el medular, que se desarrolla en base de las células C, que son las parafoliculares, pues estas fabrican calcitonina. Y esta calcitonina se deposita como amiloide. Este amiloide es una proteína. Se deposita como un material eosinófilo homogéneo, que lo coloreamos y lo podemos ver con el violeta de metilo, se llama así la coloración que usamos nosotros por años. El rojo de Congo no lo usamos mucho, que también se puede usar, porque necesita microscopio de birrefringencia. No siempre todos los laboratorios tienen microscopio de birrefringencia. ¿Qué pasa con el rojo de Congo? Colorea el amiloide y cuando lo pongo en el microscopio de birrefringencia, refringe y el rojito se ve como un verde manzana. Entonces digo, sí es amiloide. Bueno, este es el carcinoma medular y acá tengo el amiloide. Estas células han fabricado este depósito de esta sustancia, que es una proteína.
Una cosa semejante pasa con otros depósitos, como por ejemplo el depósito de las inmunoglobulinas que se da en los mielomas y forman los cuerpos de Russell y forman este material, un material proteico parecido a este amiloide. Pues este amiloide no solo se deposita en el tumor, en la glándula tiroides, se deposita en otros órganos, por ejemplo, en enfermedades crónicas como la tuberculosis o otros tumores, enfermedades de larga data, pues se depositan en las encías, se deposita en el recto. Entonces, toman biopsias de las encías y nos dicen, ¿hay amiloide? En los insuficientes renales puede haber depósito de amiloide. Entonces, nosotros les hacemos estas coloraciones y decimos sí o no. Bueno, a ver, ¿quién quiere participar acá? No quiero que se me duerman, jóvenes. A ver, dime. Sí, o sea, sí es la misma proteína, pero en bioquímica vimos una proteína que era la beta-amiloide, que, o sea, se presentaba más en los cerebros pues, de las personas con Alzheimer, pero ¿se refiere a una isoforma de esta proteína o es diferente? Rodriguito, yo no sabría contestarte las dos. El amiloide es una proteína. Creo yo que en el caso la glándula de este tumor, esta célula parafolicular, va a fabricar este alfa amiloide, porque este es el alfa amiloide. Y tú me hablas del beta amiloide. Definitivamente es una sola familia de amiloide. Debe de tener algunos radicales, alguna diferencia en su configuración tridimensional, este amiloide fabricado por otra célula. Ya te digo, el amiloide no solo lo fabrica esta célula, lo fabrican otras células en otras enfermedades. Ya te estoy contando la historia esta del paciente que tiene una tuberculosis crónica, una enfermedad crónica, y que hace depósito de amiloide por decir, en la lengua, en el labio, y nos toman una muestrita de labio o de encía, y nos preguntan si hay amiloide o no. Imagínate, entonces es una forma isomérica tal vez de la misma proteína. Eso es lo que yo puedo decirte. Gracias, doctora. Con todo gusto. Bueno, pigmentos depositados. Todavía no tenemos, acá tenemos colesterol. En esta imagen vamos a ver un depósito de colesterol extracelular, porque habíamos visto triglicérido intracelular en la esteatosis. Pues ahora vamos a ver colesterol extracelular que forma unas agujitas, ahí está, en la pared de un vaso que tiene arteriosclerosis. Esto generalmente se ve en la aorta. Es una arteria tan grande por donde transcurre tanta cantidad de sangre con tanta grasa en algunos pacientes que tienen alteraciones en el metabolismo de los lípidos con unos valores de triglicéridos sumamente altos. Entonces, estos van a depositar su grasa acá en la pared y vamos a verlo, el colesterol lo vamos a ver en forma de agujitas. Y decimos, pues este es un ateroma. Acá están las agujitas, son como unos espacios claros, porque ya les decía, la grasa se disuelve con los alcoholes y siloles y solo estamos viendo la imagen negativa. Los espacios, los agujeritos, los espacios en blanco, ¿no? Que tenían una forma de agujita. Entonces esta agujita pues es el colesterol que estaba en el ateroma. Entonces, este es un depósito extracelular de lípido. Colesterol en la
¿Cómo? Arteriosclerosis. Muy bien. Pigmentos. A ver, acá tenemos un pigmento, la lipofucsina. ¿Qué cosa es la lipofucsina y qué otros pigmentos conocemos? A ver, participación. ¿Quién quiere participar? Yo, doctora, A creo que ver. la lipofucsina era el pigmento que tenían las células ya envejecidas, que estaban bastante desgastadas. Bien. ¿Y de dónde viene este pigmento? Lipofucsina, ¿de dónde venía? ¿Te acuerdas? Era degradación de lípidos. Muy bien, es una degradación de lípidos. Es un pigmento de desgaste la lipofucsina. Es una degradación en el metabolismo de los lípidos, pero en forma alterada, porque ya son viejas estas maquinarias en un órgano viejo, probablemente un organismo mayor, de una persona mayor, y se da lugar a esta sustancia, a este pigmento de lípido, ¿no? Entonces, en el metabolismo de los lípidos alterado, se da lugar a este pigmento. Y este se deposita en órganos atróficos, en las neuronas. ¿De qué manera? Primero se mete dentro del autofagosoma, este comparte su contenido con el lisosoma, ¿no? Y se da lugar al depósito de esta sustancia. Esto se da el lipopigmento por la peroxidación anómala de los lípidos, con la formación de los ácidos grasos insaturados. Se produce cuando hay aceleración de los procesos de recambio celular, destrucción de las organelas. Muy bien, entonces lo estamos viendo, este pigmento del envejecimiento en una vesícula seminal. Y lo vemos de color amarillito. Yo propiamente lo veo de color anaranjado. Cuando lo veo al microscopio es amarillo, pero acá lo estoy viendo medio anaranjadito, tirando a colorado. No sé si ustedes lo ven como yo. Vamos a ver a mayor aumento. Ahí está, a mayor aumento. ¿No? Está un poco más rojito, medio marroncito, más que amarillento. Se ve amarillento al microscopio, pero en esta fotografía ha salido así. Pero recuerden que este es un pigmento de desgaste. Es un pigmento por la peroxidación de los lípidos. ¿Qué otros pigmentos podrían depositarse? Podría tener su depósito intra o extracelular. A ver, jóvenes. Pigmentos exógenos, pigmentos endógenos. Pigmentos exógenos, a ver, ¿a ustedes qué les gusta hacer sus tatús? El carbón, doctora. Muy bien, el carbón. ¿De qué manera entra al organismo el carbón? Mediante la respiración y produce lo que sería la antracosis. Perfecto, que lo vemos en los pulmones. Y vemos el epitelio así de color negro. Y te digo que algunas veces paso la mano por ahí y se me mancha la mano. He visto cadáveres con una antracosis tan importante y no muy viejos, ¿ah? Y tampoco, como dice el libro, gente que usa leña. No, señor. Gente que vive en la ciudad y que todos los días estamos aspirando al monóxido de carbono. ¿Sí o no? Todos los días. Un parque automotor tan grande con una ciudad que no está programada para eso. Entonces, nos aspiramos mucho monóxido. Los carros están usando su petróleo, carros viejos que están con mucho monóxido de carbono, mucho CO2 y todo respirando nosotros. Entonces, pigmentos exógenos. Los tatús que queremos tatuarnos, ahí pues nos deja el pigmento dentro y fuera de la célula. Fuera, es extracelular. ¿Ya?
Intracelular podría ser la hemosiderina, que es un metabolito de la hemoglobina, la bilirrubina, metabolito de la bilis. ¿Sí, no es cierto? Pigmentos. ¿Algo más, jóvenes? Doctora, Sí. Yo tengo una pregunta en cuanto a cómo se ve los depósitos de cobre, que pues generalmente suelen dar la enfermedad de Wilson. No sé si... Sí, existen coloraciones pues para ver esto. La enfermedad de Wilson, déjame recordar de qué manera nosotros lo diagnosticamos. Lo vemos como un pigmento de color marrón, pero vamos a estar seguros si le hacemos una coloración especial para determinar que se trata de cobre. Entonces, ¿qué coloración le estamos haciendo? Eso es lo que yo no recuerdo en este momento. ¿Qué coloración le hago para la enfermedad de Wilson? Que es una enfermedad metabólica por un daño genético en el hígado. Se daña el hígado principalmente en estos chiquitos. Son generalmente niños los que debutan con la enfermedad de Wilson. Entonces, simplemente los veo de color marrón, porque he visto enfermedad de Wilson, pero no estoy segura qué coloración le hacía, porque esta enfermedad es tan rara que ahorita mismo yo no estoy recordando qué coloración le hago a la enfermedad de Wilson. Pero me comprometo a recordarlo y te lo digo. Ok, doctora, muchas gracias. No, gracias a ti. Pero ya te digo, es un depósito del cobre extracelular y que se localiza, sí, pues, fuera de la célula y en depósitos y se ve de color marroncito. Sí, así es. ¿Qué coloración? Que no me acuerdo, no sé. doctora, una pregunta. Sí. ¿La hemocromatosis podría aumentar también los niveles de hemosiderina en el hígado? Y otra vez, mira, tú me estás diciendo que si la hemocromatosis puede aumentar los niveles de hemosiderina en el hígado. Claro, en las células hepáticas, como que las teñiría. Tú sabes que en la hemocromatosis también hay depósito, pues, ¿no es cierto? Claro. Ya. Entonces, ¿qué es lo que se va a depositar en la hemocromatosis? ¿No es el cobre? Hemocromatosis. Yo creía que la hemocromatosis era depósito de hierro, acumulación de hierro en sangre. Es el hierro, que lo capturamos con el azul de Prusia, que lo reconocemos con el azul de Prusia. Sí, en la hemocromatosis, pues va a haber depósito en diversos órganos del cobre. El cobre se va a depositar en diversos órganos y dentro de ellos está el hígado. Y obviamente vamos a encontrar unos niveles alterados, adulterados, por encima de lo normal, porque el cobre en el hígado no normalmente está. El cobre normalmente está en la médula ósea, pero normalmente en el hígado no hay, excepto pequeñas trazas, me imagino muy poco, porque el hígado pues, prácticamente metaboliza proteínas, glúcidos, pero el cobre no está normalmente en el hígado. Entonces, definitivamente el depósito en el hígado también nos habla de hemocromatosis. Entonces, presencia anómala de cobre, diríamos, ¿no? En el hígado. Claro, doc. Muchas gracias. Con todo gusto. Muy bien, jóvenes. Hemos concluido la práctica. Me gustaría que repasen. De hecho, la próxima práctica tenemos
con ustedes los pasos. La siguiente práctica, debutamos con un pasito que involucra los conocimientos de la clase práctica, pero también de la teórica. Ustedes han hecho daño celular, muerte celular, depósitos, mecanismos adaptativos. Entonces, vamos a preguntar apenas 4 preguntitas y vamos a preguntar de todo. Mejor dicho, de los temas que acabamos de mencionar. Entonces, en la práctica siempre se repasa la clase teórica también, porque van de la mano, porque no puede existir práctica si no ha habido una buena comprensión de la teoría, ¿no? Entonces, vamos a diferenciar la apoptosis de la muerte no apoptótica, en qué consiste eso. Vamos a preguntar de la muerte celular, de qué más, de las calcificaciones, de la metaplásica, del envejecimiento celular, en fin, todo lo que han visto en teoría y lo que hemos hecho en la práctica. Y vamos a debutar la clase con un pasito, ¿ya? Esos pasitos van a ser la evaluación continua. Obviamente todos tienen este material que les sirve como guía de prácticas y que lo van acumulando clase tras clase para repasar. Y al final vamos a tomar, al final de las fases, porque son 3 fases, un paso que va a consistir en algo como de 8 o 9 preguntas con figuritas. Y ahí ustedes van a dar no solo su opinión en cuanto a la microscopía, o sea la patología, sino la etiopatogenia de la enfermedad. Listo. Entonces, dicho eso, vamos a despedirnos haciendo pausa para no cansarnos y invitándolos a repasar apenas terminen su pausa activa. Muy bien. Vamos a dar la clase como asistencia total de vuestros compañeros. Rodriguito, ¿cuántos son en tu salón? La verdad no estoy seguro, doctora, pero a ver, ahorita veo cuántos. Sí, sería bueno abrir y ver cuántos somos para poder repartirlos en grupos y así cuando nos toque las conversaciones clínico-patológicas o reuniones o presentación de trabajo, lo hacemos por grupitos. Doctora, somos 33. Sí, ya me imaginaba, sí. Listo. Entonces los voy a dar por asistentes a los 33. Y a la próxima vamos a tomar la lista. ¿Listo? Muy Doctora, bien, entonces. nada más. ¿El pasito de la siguiente clase va a ser oral o por la No. plataforma Blackboard? Por el Blackboard. Ya. Ok, gracias, doctora. La colgamos y comienzan 5 minutos de tolerancia. Comienza el pasito, demora 10 a 15 minutos y seguido la clase práctica. ¿Está bien? Muy bien, Está bien. jóvenes. Entonces nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego, chicas. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.